Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nosotros como creyentes esperamos, anhelamos, deseamos, oramos y hacemos otras cosas en la vida espiritual buscando que podamos tener un camino expedito, limpio, hacia nuestras victorias, hacia nuestras realizaciones. Y también deseamos que seamos sanos de nuestras enfermedades, que en nuestra vida haya justicia y que contemos con la protección del Señor. Son cosas, anhelos, deseos, esperanzas que a través de la fe nosotros buscamos que el Señor nos ayude en estas áreas. Pero debemos recordar que para que estas cosas sucedan en nuestra vida, hay armas y hay herramientas espirituales. Entre ellas está la oración, entre ellas está la vigilia, entre ellas está el ayuno, el congregarnos, el leer la palabra, bueno, una serie de cosas espirituales que nosotros hacemos que son necesarias y que son especialmente dadas por el Señor para que nosotros tengamos acceso a esas cosas que deseamos. Hoy quiero hablar específicamente del ayuno. Es un arma poderosa y todas estas cosas que mencioné, la palabra me dice que yo las puedo alcanzar a través del ayuno. Pero también debo entender que hay un ayuno que le agrada al Señor y hay otro tipo de ayuno que no le agrada al Señor. Y quiero que hoy nos dediquemos a ese tema, a estudiar el ayuno que le agrada a Dios. Entonces, vamos a basarnos en la palabra, las profecías del libro de Isaías, capítulo 58, versículo 4 en adelante. Estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Está el Señor hablando de cómo ayuna el pueblo de Israel. Y dice el Señor, ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes. Si quiere que escuche sus oraciones, no ayunen de esa manera. El Señor está siendo claro y definido. Si nosotros no tenemos la actitud correcta en el día del ayuno, es mejor no ayunar. El día que nosotros programemos ayunar, que queramos fortalecer espiritual nuestro cuerpo para que esté preparado para las cosas que Dios quiere que hagamos para Él y por Él, debemos tener la actitud correcta. Y aquí habla de la violencia, de la agresividad, del discutir, del pelear, del golpearse. Esta es una actitud que dice el Señor que si estamos en esta actitud no escuchará nuestras oraciones. La palabra también dice y continúa diciendo en el versículo 5, ese tipo de ayuno no me agrada, para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza y a eso llaman ayuno y día agradable para Dios. El Señor está hablando primero en el versículo anterior de la actitud que nosotros debemos tener o no debemos tener en el ayuno. En el versículo 5 está hablando de las apariencias, de las ceremonias y de los protocolos. El pueblo de Israel se había acostumbrado a el protocolo, a las ceremonias, a lo que evidentemente podían ver sus ojos y se había acostumbrado a creer que eso era ayunar y que eso era lo que le agradaba al Señor. Vestirse de luto, agachar la cabeza, acostarse sobre la ceniza, estos son actos físicos. Pero el Señor nos está diciendo que este ayuno no le agrada, que esto que ustedes llaman ayuno, esto que ustedes dicen día agradable para Dios, no es lo que le agrada al Señor. Entonces,
vamos a mirar, vamos a analizar cuál es el ayuno que realmente le agrada a Dios. La palabra me dice en el capítulo 58, versículo 6, dice, pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada, dice el Señor, es que liberen a los presos, encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. El Señor está hablando de hechos, no de acciones meramente evidentes en la forma. No es agacharse, no es vestirse de luto, no es darse golpes de pecho, no es ese tipo de actitud que es simplemente forma, protocolo, ceremonia. El Señor está hablando que el ayuno que a Él le agrada es que nosotros tengamos una actitud de arrepentimiento en el cual acabemos con todo tipo de injusticia. Aquí culturalmente hablaba de los presos encadenados injustamente, en liberar a los esclavos, en dejar en libertad a los maltratados. Pero esto, trayéndolo a nuestro contexto actual, habla de las actitudes cotidianas en nuestra vida, que haya justicia en las cosas que hacemos cotidianamente, que obedezcamos la palabra, que ayudemos a los demás, que respetemos a los demás, que valoremos a los demás, que seamos temerosos del Señor, reverentes con el Señor, que cumplamos la palabra y que si llegamos a decidir hacer un ayuno, lo hagamos porque es la manifestación posterior a todas las actitudes normales de nuestra vida. Vivir en justicia, vivir en la bondad, vivir en el amor que el Señor nos enseñó. Ese es el ayuno que el Señor nos pide. Y obviamente dejar el pecado, proceder al arrepentimiento, buscar con todas nuestras fuerzas luchar para evitar caer, para evitar errar. Entonces, este es el tipo de ayuno. Ya el Señor no está interesado en el protocolo, la forma, sino está interesado en la actitud de nuestro corazón. El ayuno es un ayuno de carácter espiritual donde se afectan todas las áreas de nuestra vida. El ayuno nos fortalecerá en justicia, en bondad, en amor, en capacidad de resistir el pecado y en capacidad de arrepentimiento. Es el ayuno espiritual de entrega, de obediencia, de aprendizaje de la palabra. Ese es el ayuno que le agrada al Señor. La palabra me dice es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Entonces el Señor nos está haciendo una lista de las cosas que le agradan para que nosotros digamos que nosotros ayunamos. Sí, ayunar es el momento de abstenernos de algunos alimentos para fortalecer espiritualmente nuestro cuerpo, disciplinarlo para que tenga capacidad de resistir la tentación, tenga capacidad de resistir al enemigo en cada tentación que nos coloca. Pero esto debe ser el acto que corone nuestras actitudes cotidianas, de bondad, de amor, de ayuda, de compartir con los demás. Y dice el Señor que los que ayunan espiritualmente de esta manera, en el versículo 8 dice, los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Entonces, cuando en principio yo decía que nosotros buscamos el camino expedito por el cual alcanzar la victoria, el ayuno nos lo otorga. Cuando buscamos la sanidad para nuestro cuerpo, el ayuno nos ayuda en este proceso. Cuando queremos la justicia en nuestra vida, el ayuno nos ayuda en este proceso. Y cuando queremos la protección del Señor, el ayuno nos ayuda en este proceso. Por eso, el ayunar espiritualmente como a Dios le agrada, nos dará sanidad,
nos dará protección, nos dará justicia y una vida deseable en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.